Durante un desfile militar en Pekín, el bombardero H-6J apareció con fuerza, alas extendidas, misiles a la vista, rugiendo como un símbolo del poder aéreo chino. Imponente, sin duda. Pero, mientras miles lo aplaudían en tierra, en Washington algunos expertos lo veían como un blanco fácil, una contradicción. No tanto. En este video, vamos a desmontar esa imagen. Analizaremos por qué Estados Unidos considera que el H-6J, a pesar de sus mejoras tecnológicas y su aspecto intimidante, tiene serias debilidades frente a los sistemas de defensa actuales. Pero también vamos a mirar el otro lado. ¿Qué ventajas ofrece este dinosaurio volador? ¿Y por qué podría seguir siendo una pieza útil en la estrategia china? Porque hay algo que no se puede ignorar: el H-6J es barato, robusto y puede lanzarse en masa. Además, con la integración de misiles hipersónicos como el UJ-21, puede convertirse en una plataforma de disuasión real contra flotas enemigas en el Pacífico. Según analistas de C6, el objetivo no es la superioridad aérea, sino complicar el costo de intervención de Estados Unidos. Entonces, ¿estamos ante una amenaza real o un show aéreo para consumo interno? Prepárate para un análisis técnico, estratégico y equilibrado, ni propaganda, ni simplificaciones. Vamos a ver cifras, comparaciones y el verdadero rol del H-6J en el rompecabezas militar de Asia-Pacífico. Paul, para ti, ¿crees que el H-6J podría ser un peligro real si se usa en masa? Sí, tiene potencial. No, es obsoleto. Vota y comenta tu opinión. Pero antes de juzgarlo como obsoleto o subestimarlo como inútil, conozcamos a fondo qué es realmente el H-6J. ¿Cómo nació este bombardero? ¿Qué capacidades lo hacen destacar en los desfiles? ¿Y qué limitaciones lo persiguen desde su origen? Vamos a descubrirlo. El H-6J no es un avión moderno en términos occidentales, pero tampoco es un simple fósil del pasado. Para entender por qué genera tanto debate, primero hay que entender de dónde viene y cómo ha evolucionado. Basado en el diseño soviético del Tupolev Tu-16 de los años 50, el H-6 ha pasado por múltiples versiones. El modelo J es una de las más recientes, optimizada para operaciones marítimas, aunque sigue siendo un bombardero subsónico con cuerpo voluminoso. China lo ha transformado con aviónica moderna, radar AESA y una nueva capacidad de misiles de largo alcance. Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de cargar hasta 6 misiles antibuques supersónicos IJ-12 e incluso versiones más nuevas como el UJ-21, un misil hipersónico que, según algunos expertos, podría amenazar a grupos de portaaviones a gran distancia. Esta sola capacidad lo convierte en una pieza importante dentro de la estrategia A2AD Anti-Access Area Denial de China, cuyo objetivo no es necesariamente ganar una guerra directa, sino complicar al máximo cualquier intento de intervención extranjera en el Pacífico Occidental. Pero hay algo aún más estratégico: su bajo costo. Comparado con bombarderos sigilosos o cazas de quinta generación, el H-6J es mucho más barato de producir y mantener. Esto permite que China lo despliegue en grandes cantidades no para una guerra relámpago, sino para saturar defensas, lanzar ataques de volumen o generar presión política mediante presencia constante. Desde una perspectiva china, el H-6J cumple su rol. Como dijo un coronel retirado del PLA en una entrevista para CCTV, no es invisible, pero tampoco necesita serlo. Lo que importa es que puede volar, lanzar y volver muchas veces, y con muchos misiles. Incluso el think tank independiente CCTS reconoce su utilidad táctica. No se trata de competir con los F-35, sino de generar una amenaza creíble y constante contra las fuerzas navales de Estados Unidos. Su papel es hacer que la entrada al Mar del Sur de China sea siempre un riesgo calculado. Entonces, aunque el H-6J no ganará premios por diseño furtivo o velocidad supersónica, sí destaca como un caballo de batalla confiable, preparado para escenarios de saturación, disuasión regional y operaciones de desgaste. En un conflicto prolongado, donde los recursos importan tanto como la tecnología, tener muchos H-6J puede ser una carta útil en el mazo chino. ¿Tú qué prefieres en un conflicto real? A. Un avión barato pero numeroso como el H-6J. B. Un caza costoso pero avanzado como el F-35. Vota abajo y cuéntanos por qué tu opinión nos importa. Ahora que entendemos el papel que juega el H-6J en la estrategia china,
Es momento de llevar esta comparación al siguiente nivel. ¿Qué pasa cuando enfrentamos directamente este bombardero con el caza más avanzado del mundo, H-6J Pestus F-35? El choque de dos mundos comienza ahora. El H-6 Quata y el F-35 no solo son dos aviones de combate, son dos visiones completamente opuestas de cómo se entiende el poder aéreo en el siglo XXI. Uno representa la fuerza de los números, la capacidad de saturación, la disuasión regional. El otro, la precisión quirúrgica, la invisibilidad total y la supremacía tecnológica. Compararlos no es solo un ejercicio técnico, sino también una mirada profunda al choque de filosofías militares. Comencemos con el 6 Koshina. Esta aeronave es la evolución más moderna del antiguo Tupolev Tu-16 soviético, rediseñado por China con nueva aviónica, radar AESA y capacidad para portar misiles de largo alcance como el Wing-J-12 y el hipersónico IJ-21. Su misión principal no es el combate aéreo directo, sino lanzar potentes misiles antibuque desde una distancia segura. En otras palabras, es un camión lanzamisiles volador, y lo hace bien. Aunque carece de capacidad furtiva y vuela a una velocidad relativamente baja, alrededor de Mach 0.8, su alcance operativo, su capacidad de carga y, sobre todo, su bajo costo, le permiten ser producido en grandes cantidades. China lo utiliza como herramienta de disuasión en el Pacífico, especialmente en escenarios como el Mar de China Meridional, donde cada H-6J puede cubrir grandes zonas marítimas sin exponerse demasiado. Como explica un informe del CSIS, el H-6J no busca derrotar al F-35, sino aumentar el costo de intervención estadounidense. Por su parte, el F-35 es un salto de generación, es sigiloso, rápido, conectado a múltiples plataformas, con sensores que fusionan información en tiempo real y asistencia táctica mediante inteligencia artificial. Su velocidad Mach 1.6, su capacidad de evasión y su rol como nodo de batalla lo convierten en algo más que un avión, es una herramienta estratégica integral. Entonces, ¿qué pasaría si se enfrentaran? Desde un punto de vista técnico, el F-35 tiene una ventaja abrumadora. Puede detectar al H-6 Kosia desde cientos de kilómetros, lanzar misiles más allá de su alcance de respuesta y desaparecer sin ser detectado. Un enfrentamiento directo casi siempre favorecerá al F-35. Pero el conflicto moderno no siempre es frontal. China lo sabe, y por eso el valor del H-6J está en su volumen, no en su capacidad individual. Imagina 20 o 30 bombarderos lanzando una andanada de misiles hipersónicos simultáneamente. Incluso con los mejores sistemas de defensa del mundo, algunos impactos serían inevitables, y ahí radica el peligro real. Además, existe un factor estratégico que no puede subestimarse. El H-6 es una amenaza constante, visible, psicológica. Su presencia fuerza a Estados Unidos a mantener vigilancia permanente, desplegar recursos y adaptar planes. Es, en cierto sentido, una herramienta de presión política tanto como militar. Una comparación rápida lo deja claro. El F-35 es rápido, ágil, casi invisible, pero caro. El H-6 es grande, visible, algo torpe, pero económico y abundante. Ambos pueden ser letales. Solo cambia el contexto. Estados Unidos, por su parte, lo sabe. Por eso sigue monitoreando cada movimiento del H-6J, desplegando interceptores cuando se acercan a Alaska y desarrollando sistemas para neutralizar sus bases antes de que puedan despegar. Como dijo un general retirado de la Fuerza Aérea, la mejor forma de destruir un H-6J es antes de que encienda sus motores. En definitiva, este no es solo un enfrentamiento entre dos modelos de avión, es un choque entre dos formas de hacer la guerra, una basada en la calidad invisible, la otra en la cantidad visible, una con pocas piezas clave, la otra con muchas piezas sacrificables. Y quizás el verdadero desenlace no se dé en el cielo, sino en las mentes de quienes planifican el próximo conflicto. ¿Te parece que un avión como el H-6 Kungo, aunque sea visible y lento, puede ser más peligroso por la presión constante que genera? Si estás de acuerdo, deja un 1 y cuéntanos tu opinión. Pero no basta con comparar características o filosofías. En la guerra real, lo que importa es el momento.
y la decisión. ¿Qué pasaría si uno de estos gigantes del aire fuera el primero en lanzar el ataque? Ahora imagina esto. Una madrugada en el Pacífico Occidental, en la pantalla de radar de un buque estadounidense, aparecen múltiples ecos aéreos moviéndose en formación desde el sur del mar de China. No hay señales de sigilo. Son visibles, lentos, pero vienen acompañados de una lluvia de misiles hipersónicos que ya han sido lanzados. No hay tiempo para pensar, solo segundos para reaccionar. Los H-6 WOSA, desde cientos de kilómetros, han disparado misiles IJOSA-21 con velocidades superiores a Mach 10. Cada misil se mueve tan rápido que incluso los sistemas de defensa más avanzados apenas tienen margen para interceptar. Y entre ellos, puede que haya señuelos, drones suicidas o incluso ataques electrónicos destinados a saturar los sensores defensivos. En este escenario, la pregunta ya no es si el N-6 es moderno o anticuado. La verdadera pregunta es, ¿podrías detenerlo a tiempo? Porque cuando la velocidad del misil supera la del pensamiento y la cantidad abruma la calidad, incluso el sistema más sofisticado puede fallar. Un solo impacto en la pista de aterrizaje, en una base aérea clave o en la cubierta de un portaaviones podría cambiar la dinámica del conflicto. Y ahí está el riesgo que muchos subestiman. No se trata de cuántos sobreviven después, se trata de quién dispara primero. Y si el H-6KJ es el primero en lanzar, la historia ya no se cuenta igual. El enemigo más débil no siempre es el que pierde. A veces, solo necesita ser el más rápido en apretar el gatillo. Después de todo lo que hemos analizado, una cosa queda clara: el H-6J y el F-35 no solo representan capacidades militares diferentes, sino dos maneras de entender la guerra moderna. Uno es producto de la saturación y la disuasión estratégica, el otro de la invisibilidad, la precisión y el dominio tecnológico absoluto. Pero cuidado, subestimar a cualquiera de estos gigantes del aire sería un error grave. El H-6J no es el más rápido, ni el más furtivo, ni el más avanzado tecnológicamente, pero es resistente, numeroso y, sobre todo, útil dentro del ecosistema de defensa de China. Puede llenar el cielo con misiles, crear incertidumbre táctica y forzar a su adversario a gastar más, desplegar más y vivir en constante alerta. El F-35, por otro lado, es un prodigio de diseño, un asesino invisible que actúa antes de ser visto. En un enfrentamiento directo, no hay duda de que llevaría la ventaja, pero incluso el mejor de los cazas puede ser superado por el volumen, el desgaste y lo inesperado. La guerra nunca es una ecuación perfecta, y por eso, hoy más que nunca, el equilibrio estratégico global depende de saber interpretar estos contrastes. La clave no está en quién tiene el avión más caro, sino en quién sabe cuándo y cómo usarlo, y sobre todo, en quién controla el momento del primer disparo, porque en un mundo donde los conflictos pueden encenderse en cuestión de horas, donde drones, inteligencia artificial y misiles hipersónicos están reescribiendo las reglas del combate, los gigantes del aire ya no pueden actuar solos. Necesitan redes, datos, coordinación y, sobre todo, necesitan ser comprendidos más allá de su silueta en el cielo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el H-6J aún tiene un lugar relevante en la guerra moderna? ¿O estamos viendo los últimos vuelos de una era pasada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos abrir el debate contigo. Y si te gustó este análisis equilibrado, estratégico y directo, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que ama la aviación y la geopolítica tanto como tú. ¿Y qué sigue? Prepárate, porque en nuestro próximo video vamos más allá. El H-20, el verdadero rival chino del B-2, ¿podría cambiar el juego para siempre? Activa la campanita y no te lo pierdas.